Hoy vamos a tener como invitado a un caballero muy talentoso y multifacético que se ha ganado además con creces la admiración de su público. Él desde muy pequeño desarrolló una exitosísima carrera como cantante y actor, también como integrante de uno de los grupos juveniles más afamados de habla hispana, el inolvidable Grupo Menudo. Luego, bueno, tuvo una transición muy enriquecedora que lo llevó después de mucha preparación a convertirse en un respetado especialista en finanzas. Claro que sí, hoy en día es un importante estratega, escritor y conferencista de economía y negocios que se ha propuesto, como él mismo lo dice, a democratizar las finanzas. Sí. Por eso es una referencia si de alcanzar el éxito financiero se trata. Bienvenido a Portadas al Día a Xavier Serviá. ¡Buenos Jordan, días! Isabela, un gusto saludarlo. Gracias por esa linda presentación, ¿no? Y muy contento de conectarme con una casa que por muchos años fue mi casa, Venevisión, porque tuve la oportunidad no tan solo de estar con Cuando Menudo, que íbamos muchas veces a Venevisión, sino después viví un tiempo en Venezuela donde trabajé en Venevisión una novela que se llamaba Alba Marina, así que tengo muchos recuerdos lindos. Qué bonito. Bueno, qué bonito poder tener entonces este contacto, además escuchar esos recuerdos maravillosos que tienes con esta casa Venevisión. Además, lo inspirador al ver esa evolución y la determinación con la que has construido tu carrera como experto, después de muchos años, como bien lo dices, siendo artista de los escenarios. Pero yo quiero saber, Xavier, y sé que Venezuela entera, ¿qué te impulsó a adentrarte a este mundo tan complejo de las finanzas? Mira, han pasado muchos años, recuerdan cuando estuve en Menudo, yo generé mucha plata y esa plata se perdió en parte por un cantinflas financiero que se puso a invertir en la bolsa y me hizo perder casi el 60% del dinero invertido en ese portafolio. Yo tuve que demandar, hubo una demanda de 2,9 millones de dólares a la casa de corretaje. Entonces, lógico, en ese enfrentamiento, esa realidad como inversionista, tuve que pagar peritos y empezar a entender qué fue lo que pasó y dedicarme a investigar por qué sucedió eso. Y me di cuenta que, por un lado, el cantinflas financiero y la empresa cometieron una serie de errores, incluso ilegales, pero también hubo una falta de preparación y de conocimiento en el área de nosotros, o sea, aquellos encargados de manejar mi dinero. Y ahí fue que me di cuenta que había que democratizar la finanza, porque si no nos educamos va a ser muy difícil que tomemos las decisiones correctas. Entonces hay que volver a los fundamentos. Me fui a la universidad, estudié economía, estudié una maestría en administración de empresas con concentración en finanzas, después hice un certificado de la Universidad de la Florida State University en el tema de planificación financiera, y claramente me estoy dando cuenta que el conocimiento es fundamental para tener éxito financiero. Y eso es lo que me ha llevado a esto. Llevo ya más de 20 años democratizando la finanza, o como le llamo yo, menudocratizando la finanza. Menudocratizar. Me encanta ese término. Yo considero, Xavier, que el conocimiento definitivamente es poder. Totalmente. Y es valioso que tú, digamos, utilices como tu plataforma de influencia para poder educar a muchas personas que necesitan educación en esta área. Y te escuché decir que una de las razones por las que las personas no logran alcanzar su estabilidad o bienestar económico, vamos a darle este término, no es tanto por los escenarios de recesión o de crisis en las economías de los países, sino que está más bien vinculado a que existe mucho analfabetismo financiero. A ver, ¿cómo vencemos esa ignorancia? Porque bien decíamos que el conocimiento es poder, pero ¿cómo vencemos justamente esa ignorancia en el área financiera y por dónde comenzamos? Mira, es verdad que el contexto es muy importante y influye en nuestro ambiente económico, pero no es el único factor. Okay. Porque es verdad que yo no puedo controlar, por ejemplo, la política de la Reserva Federal en los Estados Unidos, o el venezolano no puede controlar las decisiones económicas que toma el gobierno, pero sí puede controlar los efectos que puedan tener esas decisiones. Y esa es ahí la diferencia. Ahora, la pregunta que uno se hace es saber cómo yo puedo saber las decisiones que están tomando el gobierno y cómo me impactan a mí. Ahí es donde viene el entrenamiento que tenemos que tener. Ahí es donde viene se habla de la diversificación. La economía pasa por crisis, pero no todo el tiempo se está en crisis. Cuando viene esa subida, o esos 7 años de vaca gorda, como se decía en la Biblia, estamos preparados para ello. Yo recuerdo, mira, he tenido un debate muy grande incluso con venezolanos, porque me decían, no, ¿cómo tú puedes hablar de libertad económica y de ahorro y de inversiones, cuando acá con la hiperinflación
cuando acá pues se nos dispara el bolívar, el dólar es difícil conseguir. Y yo siempre le digo a ellos, y bueno, ustedes nos recuerdan cuando estuvieron las épocas de vacas gordas en Venezuela, ¿qué hicieron con la plata? Bueno, muchos, la mayoría de muchos se dedicaron a gastarla, a despilfarrarla, mientras otros se prepararon entendiendo que la economía pasa por fluctuaciones, ahorraron, diversificaron en monedas diferentes y el resultado es que el impacto no fue tan negativo como le fue a otros. Entonces, yo lo que quiero llevar con esto es, no es que le demos la espalda al contexto, está claro, nosotros en Estados Unidos también hemos sufrido el tema de la inflación, no una hiperinflación como en Venezuela, pero el resultado es que las crisis vienen, es como nosotros nos preparamos a ellas, como el impacto de ellas, nosotros preparamos autodefensas para que el impacto sea menor, y ahí es donde está la clave. Y por eso, cuando hablo de analfabetismo financiero, es sí, nos enseñan a ser unos expertos hablando lindo en español, que hay que leer a Don Quijote de la Mancha y toda esa gente, perdón, y esas cosas. Pero ¿cómo nosotros nos preparamos para leer un contrato de una hipoteca, una tarjeta de crédito, de un portafolio de inversiones? ¿Cómo entender la inflación? No me sirve Don Quijote de la Mancha para eso. Me sirve la literatura financiera. Y ahí es donde viene el atacar el analfabetismo financiero, que estamos todos sumergidos y que tenemos que empezar a salir de ahí, si queremos inclusión financiera. Claro, mira, claro y raspado, como diríamos coloquialmente, Xavier. Oye, y justo esta cruzada por ayudar a las personas a alcanzar el éxito en las finanzas es lo que te atrae, o lo que te trae a Venezuela, perdón, este próximo 7 de mayo con tu conferencia El Menudo Cuenta World Tour, que además estás recorriendo el mundo, bueno, con esta conferencia, pero ¿qué datos nos vas a compartir y qué vamos a aprender de un experto como tú en la materia? Mira, es fascinante porque cuando Menudo nosotros empezamos a tener el éxito grande, en la primera plaza que nos dio esa internacionalización fue Venezuela. Sí. Nosotros hemos decidido tomar Caracas como ese comienzo por una forma de, es como, vamos a decir, un feeling, un sentimiento emocional de por qué no empezar en Caracas a lanzar el Menudo Cuenta World Tour. Mira, básicamente es una conferencia que va a atacar los fundamentos. Si tú quieres construir un edificio de tu independencia financiera, los fundamentos son importantes. Estamos fallando muchas veces porque no estamos yendo a los fundamentos. No importa si tú quieres ser un baloncelista profesional, si quieres ser un jugador de béisbol profesional, si tú quieres ser un buen abogado, un ingeniero, lo que tú quieras. Si tú no vas a los fundamentos, las probabilidades de fracaso incrementan. La idea del Menudo Cuenta es que hay que empezar con poco. ¿Por qué? Si tú no sabes manejar menudo, menos vas a saber manejar los futuros millones. Totalmente. Claro. Por eso los fundamentos son importantes y esa es la idea del Menudo Cuenta. Esto va para empleados públicos, para empleados privados, para aquellos empleados por cuenta propia, que si no me equivoco son cerca del 50% de la mano de obra en Venezuela, que están trabajando. Me atrevería a decir que un poco más, de hecho. Que trabajan de forma informal, que tienen micronegocios, pequeños, medianos y grandes negocios. Va para ellos, va para la madre que está preocupada por el futuro de su familia y de sus hijos, para el esposo que está preocupado por el futuro de la familia de sus hijos y de ellos. Va dirigido a todo el mundo, gerentes, porque la idea aquí es, tenemos que empezar a democratizar la finanza, no tan solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, si queremos sociedades prósperas. Qué bello. Qué bello. Tengo que decir que me parece admirable quizás el propósito con el que has mezclado tu carrera, tu influencia, tus conocimientos para poder ayudar a muchas personas. Me gustaba mucho también, Xavier, la palabra diversificar. Creo que es algo que no estamos conscientes. De hecho, generaciones y generaciones han estado prácticamente viviendo en la economía de salarios, de no pensar en inversiones, de no pensar justamente en eso, diversificar. Y me gustaba mucho que tocabas la Biblia como enseñanza y ahí, en el principio, de hecho, en Génesis, me parecía interesante que había un río que justamente cubría 4 zonas y yo podía visualizar un poco como Dios tenía diversificada su territorio y había una zona que era de minería, una zona donde había vegetación, una zona donde había animales. Si Él diversifica, ¿cuánto más nosotros? Creo que es valioso. Xavier, un fuerte aplauso para ti de parte de toda Venezuela. Te esperamos con los brazos abiertos este 7 de mayo, felices de que estés compartiendo tu conocimiento para poder avanzar en la economía. Por favor, recuérdale las coordenadas a toda Venezuela. 7 de mayo, Eurobuilding, el Menudo Cuenta World Tour empieza en Caracas. Vamos a empezar a sembrar la semilla de la prosperidad.
y todos tenemos que participar de ello. Mi trabajo es darles el conocimiento, darles la información, incluso mis errores, voy a explicarlos en la conferencia. Increíble. Porque cualquiera puede privatizar el éxito, pero el fracaso muchas veces es culpa de nosotros. Si Sí. aprendemos Sí de mismo. ello, podemos aumentar las posibilidades de éxito.